Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Confiando en Dios que te encuentres muy bien. Y te digo de mi parte que eres bendecido en Cristo Jesús con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Estoy compartiendo el tema, ¿qué dice la Biblia del libre albedrío? Vimos ya el mito de la libertad circunstancial, el mito de la libertad ética, que tiene que ver con la moral del hombre, y hoy vamos a entrar al el mito de la libertad espiritual. Sin embargo, muchos aseguran que el albedrío humano hace la elección decisiva de vida espiritual o muerte espiritual. O sea que el hombre es quien elige si acepta o rechaza a Dios. Que el hombre es quien elige si la vida espiritual o la muerte espiritual, o sea, la vida eterna o la condenación eterna, o sea, el cielo o el infierno. Pero no es así. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Aquí el albedrío es libre, tanto para elegir la vida eterna ofrecida en Jesucristo, como para rechazarla, según ese pensamiento, ese mito de la libertad espiritual. Es dicho que Dios dará un nuevo corazón a todo aquel que elija por la fuerza de su propio libre albedrío recibir a Jesucristo. Cosa que la palabra de Dios lo dice totalmente diferente. Esto es solamente el pensamiento humanista y es casualmente que le estamos diciendo el mito de la libertad espiritual. No puede haber duda que recibir a Jesucristo es un acto de albedrío humano. Es a menudo llamado fe. Pero ¿cómo vienen los hombres a recibir voluntariamente al Señor? Esto es generalmente respondido por el poder de su propio libre albedrío. Pero ¿cómo puede ser esto? Jesús, como profeta de Dios, por supuesto, Él es el Hijo de Dios, pero como profeta, recibirlo significa creer en todo lo que Él dice como profeta. Dios habló acerca de Jesús en los días de Moisés y le dijo a Moisés, viene un día en que entre tus hermanos levantaré un profeta, a él oiréis. Y cuando Dios habló de ese profeta que iba a levantar entre los hebreos, se estaba refiriendo a Jesús. Así que Jesús en el plano humano como hombre era un profeta. Por supuesto en el plano espiritual y divino, Él es el Mesías, Él es el Cristo, Él es el Eterno, Él es el gran yo soy, Él es el Dios Todopoderoso, creador de todo lo visible y lo invisible. Ahora bien, como profeta, Él dijo en Juan capítulo 8, del verso 41 al 45, Jesús deja en claro que cada hombre nació de Satán. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo? Porque el Señor les dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. No está diciendo que fuimos creación del diablo, pero el hombre en su naturaleza caída, en su carne, está constituido como hijo de Satán. En el momento que Adán tomó la decisión de desobedecer a Dios y quebrantar aquella ley única, no comas de este fruto, a partir de ese momento el mundo quedó bajo el maligno. Eso enseña la Escritura. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 4, del verso 1 al 4, que a los incrédulos les cegó el entendimiento el Dios de este siglo y que la luz del Evangelio no puede resplandecer en ellos. Quiere decir que todos aquellos que no están para ser salvos, esa luz nunca les va a resplandecer. Sin embargo, les va a ser iluminada su mente en el que ellos por su propia responsabilidad tomarán la decisión de rechazar a Dios. Dios le brindó la oportunidad, o sea que Dios quiere, desea que todo hombre sea salvo. Sin embargo, no va a ser así. Sabemos que los que creen son aquellos que han sido ordenados para vida eterna. Hechos capítulo 13, verso 48, la palabra de Dios nos dice, escrito el libro de los Hechos por el doctor Lucas, que era miembro del equipo apostólico de Pablo. Él dice que los gentiles se regocijaban al oír estas palabras y que todos los que creyeron
fueron los que estaban ordenados para vida eterna. Quiere decir que si en esta hora tú dices, yo creo en Jesucristo, yo me entrego a Dios, toma el control de mi vida, es porque tú eres un ordenado para vida eterna. Y ya incluso podemos decir que no es casualidad, sino causalidad. Hay una causa del hecho que tú estás escuchando, mirando este programa. Esa persona que te habló en tu trabajo, esa persona familiar que tuvo ese encuentro con el Señor y te está hablando del amor de Dios. No es casualidad, es Dios tocando la puerta de tu corazón y posiblemente eres un escogido. Porque todos aquellos que hoy somos salvos por la gracia de Dios, Pablo dice en Efesios 1:4, que fuimos escogidos en Él desde antes de los siglos, desde antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha. Ahora bien, nos preguntamos si el Señor está diciendo que son hijos de Satán, este padre maligno, odia la verdad y da la misma predisposición en su corazón por naturaleza. Por lo tanto, dijo Jesús, porque yo les digo la verdad, ustedes no creen en mí. ¿Cómo brinca el albedrío del hombre para elegir creer en lo que la mente humana aborrece y niega? ¿Cómo da ese salto? ¿Cómo es que sucede? ¿Cómo es que un hombre que no quiere nada con Dios, de repente dice yo creo y se entrega a Dios y su vida cambia y toma un nuevo rumbo? ¿Cómo dio ese salto? Si él en su naturaleza caía y su malvado corazón decía yo no quiero nada con Dios, y cuando alguien le hablaba dice no, yo no quiero ser evangélico, sin tratarse de ser evangélico. Yo no quiero ser pandereta, sin tratarse de ser pandereta, porque esto no es un asunto de pandereta, evangélico, católico, budista, maometano. Esto es un asunto de una relación con Dios, de tener un encuentro y una reconexión con el Creador. El hombre en su naturaleza caída y su malvado corazón dice yo no creo, yo no quiero nada con Dios. El hombre quiere estar en su tiniebla, tomando el control de su vida, llevando el timón de su vida, aunque esté experimentando fracaso tras fracaso, derrota tras derrota. Y él más que nadie sabe su vida privada y todo lo que hace y en todo lo que está. Y sabe que su corazón está vacío. Y en su conciencia hay una voz que le dice cuál es su destino. Y este hombre se endurece, interpreta las formas en las que llega la palabra de Dios y dice no quiero nada con Dios. Pero de repente da el brinco, da el salto. ¿Cómo? ¿Qué sucedió? Es allí donde entra la soberanía, la voluntad y el poder de Dios. Es Dios quien toca el corazón, es Dios quien busca al hombre, es Dios quien le imparte vida a través del evangelio para que este hombre en ese momento de iluminación toma la decisión y dice, yo creo en Dios. Señor, toma mi vida. Hay hombres que esperan tocar fondo en la vida y experimentar mucho dolor y sufrimiento para entonces darle el control de su vida a Dios. No sé cuál es tu situación, lo único que yo sé es que Dios te ama y tiene un plan maravilloso contigo. Dios te creó con propósito, no eres un accidente. Dios te envió a esta tierra para cumplir un periodo. En ese periodo de tiempo tú puedes regresar a Dios o simplemente perderte por la eternidad. Pero Dios te está llamando y te está buscando y te está encontrando en el camino de la vida, como encontró a Saulo, que iba a matar cristianos, pero allí se dio el brinco, se dio el salto, creyó en Jesucristo y a partir de ese momento Saulo se convirtió en el gran apóstol Pablo. ¿Qué tendrá Dios para ti? Cuando Dios me encontró a mí, nacido en los barrios del sur, en Atillo 1, en San José, estaba en las drogas, estaba en rebeldía, pero Dios encontró mi vida a temprana edad. Y yo dije, sí, entregué mi vida a Cristo. Y a partir de ese momento no me convertí en un religioso, sino en un hombre que simplemente tiene relación con Dios. Y que voy a través del proceso de la vida descubriendo sus verdades espirituales. 38 años ya, escudriñando las Sagradas Escrituras. Y descubriendo verdad tras verdad. Y cada verdad me ha hecho libre
más libre y mucho más libre. Y todavía necesito ser más y más libre, porque el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quizá en ese momento yo pensaba, alguien del barrio del sur podrá hacer algo en la vida, saldrá algún día de los atillos. Hoy día Dios me ha dado una esposa maravillosa, 3 hijos maravillosos, una congregación. He viajado a las naciones, a los continentes, llevando esta palabra de Dios y teniendo experiencias maravillosas con el Creador. Y así Dios tiene un plan contigo, lo tiene conmigo y lo tiene contigo. Pero simplemente hoy debes decir sí a Jesucristo, pues la luz del Evangelio está resplandeciendo en tu vida. Así que, además, recibir a Jesús significa abrazarlo como a un sacerdote. La Biblia dice que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que está sentado a la diestra del Padre, o sea, en la autoridad y el poder de la majestad en las alturas. Eso es beneficiarnos de Él, porque Él como sacerdote intercede por nosotros. Escucha nuestras oraciones y por su Espíritu Santo puede guiar nuestras vidas. Depender de Él para pactar paz con Dios por sacrificio e intercesión. Pablo nos dice que la mente con la cual nacimos es hostil a Dios. Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea que nosotros en esta mente mortal somos hostiles, estamos en contra de todos los principios de Dios, de su pureza, de su santidad, de la integridad, de la fidelidad, de la lealtad. La mente mortal es contraria a Dios, es carnal, quiere las cosas que tienen que ver con el mal. Pero cuando venimos a Cristo, somos reconectados con Dios, reconciliados con el Creador, comenzamos a establecer en nosotros la mente de Cristo. Por eso es que Pablo dice en 1 Corintios 6:17 que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea que llega a ser uno con Dios y recibe la mente de Cristo. Eso, por supuesto, es una verdad potencial. Tener la mente de Cristo no es un arte de magia. No es nada más decir, tengo la mente de Cristo. No, es un proceso. La mente de Cristo se va estableciendo a través del conocimiento de las verdades espirituales que encontramos en la Biblia. Yo siempre he dicho, no somos intérpretes de la Biblia, somos descubridores de verdades espirituales. Como en aquel gran pajar, que donde hay muchos alfileres, cuesta encontrarlos, pero hay que ir a las Escrituras. Y el Espíritu Santo nos va a ir iluminando, nos va a ir guiando para encontrar esas verdades que nos van haciendo libres. Libres moralmente, emocionalmente, mentalmente, físicamente, familiarmente, financieramente, en todas las áreas de la vida. La palabra salvación, tanto en el hebreo como en el griego, tiene que ver con la integridad del ser. No es solo que salvó nuestras almas, es que su salvación tiene que ver con lo espiritual, lo físico, lo moral, lo emocional, lo financiero, lo familiar. En todas las áreas del ser opera la salvación de nuestro Dios. Pero en nuestra mente mortal, Pablo dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Cómo puede el albedrío escapar a la influencia de la naturaleza humana con la cual nació, con una violenta enemistad a Dios? Sería insano para el albedrío elegir la paz, cuando cada hueso y gota de sangre clama por rebelión. Entonces también, recibir a Jesús significa darle la bienvenida como a un rey. Significa elegir obedecerle en cada orden, confesar su derecho a reinar y adorarlo ante su trono. Pero la mente humana, las emociones y los deseos, todos gritan, no queremos que éste reine sobre nosotros. Ellos lo dijeron, según Lucas capítulo 19, verso 14. ¿Recuerda la multitud? No queremos que éste reine sobre nosotros. ¿Cómo se enfurecieron cuando decidieron poner aquel rótulo, Jesús, Rey de los Judíos?
Como ellos incluso dijeron que su sangre caiga sobre nosotros. Y ciertamente ha caído a través de la historia. Ellos no quisieron recibir a Cristo como rey, pero cuando el hombre es iluminado con la luz del evangelio y su libre albedrío es liberado, y en ese momento el hombre iluminado puede decir sí a Dios, a partir de ese momento estás renunciando a todos tus derechos y dándole a Jesucristo el lugar de rey y señor en tu vida. Si mi ser completo odia su verdad, odia su gobierno y odia la paz con Dios, ¿cómo puede mi albedrío ser responsable para recibir a Jesús? ¿Cómo puede tal pecador tener fe? No es el albedrío del hombre, sino la gracia de Dios, la que debe ser agradecida por darle a un pecador un nuevo corazón. A menos que Dios cambie el corazón, cree un nuevo espíritu de paz, de veracidad y de sumisión, el hombre no elegirá recibir a Jesucristo y la vida eterna en él. Un nuevo corazón debe ser dado antes de que un hombre crea, o de lo contrario, el albedrío del humano estará esclavizado sin esperanza a la malvada naturaleza humana, aún en el asunto de la conversión. Jesús dijo en Juan capítulo 3 y en su verso 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Si no se da el nuevo nacimiento espiritual, el cual Nicodemo, aquel gran maestro judío, no entendía las palabras de Jesús. Y él decía, pero si ya soy un hombre viejo, ¿cómo podré entrar al vientre de mi madre y nacer otra vez? ¿Cómo tú dices nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios? Y Jesús le dice, Nicodemo, lo que es nacido de padres humanos es humano. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te diga, es necesario nacer de nuevo. Es un nuevo nacimiento. Cuando Dios toca al hombre y a través del Evangelio lo reconcilia consigo mismo, ese hombre nace de nuevo y ahora entonces está en capacidad de creer. Es cuando el hombre cree, es cuando entonces dice, creo en Jesucristo, mi vida es tuya a partir de este momento. Pero sin el nuevo nacimiento, esto es imposible. A menos que usted lo haga, nunca verá su reino. Usted puede leer en Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Dice que aquellos que creen en Jesucristo han sido nacidos, no de la voluntad humana, sino de Dios. Es un acto soberano de Dios. Así como su albedrío no es responsable de su venida a este mundo, tampoco es responsable por el nuevo nacimiento. ¿Usted fue responsable de haber nacido? No. ¿Usted eligió sus padres? No. ¿Usted eligió el hogar, la casa donde iba a nacer, el país? No. Pues tampoco el nacimiento espiritual. Es un acto soberano de Dios. Es su Creador con quien tiene que estar agradecido por su vida. Y si cualquier hombre está en Cristo, Él es una nueva creación. Segunda de Corintios 5, 17, el apóstol Pablo nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo, de modo que si alguno está en Cristo, todo hombre que está en Cristo, dentro de él hay que una nueva creación. Y las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. ¿Quién eligió alguna vez ser creado? Cuando Lázaro se levantó de los muertos, él eligió responder al llamado de Cristo, pero no eligió regresar a la vida. Así Pablo dijo en Efesios capítulo 2, versos 4 y 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y hace el énfasis, por gracia sois salvos. La fe es el primer acto de un albedrío hecho nuevo por el Espíritu Santo. Recibir a Cristo es un acto humano, tanto como lo es el respirar, pero Dios debe dar primero vida. Ahí es donde Dios actúa. No nos extraña que Martín Lutero escribiera un libro titulado sobre el albedrío esclavo.
el cual se considera uno de sus más importantes tratados. El albedrío está en las cadenas de una naturaleza humana malvada. Usted que exalta el libre albedrío como una gran fuerza, se está adhiriendo a una raíz de orgullo. El hombre caído en pecado está completamente sin ayuda y sin esperanza. El albedrío del hombre no ofrece esperanza. Fue el albedrío eligiendo la fruta prohibida la que nos trajo a la miseria. La poderosa gracia de Dios por sí misma ofrece liberación. Láncese sobre la misericordia de Dios para la salvación. Pida al Espíritu de la gracia que pueda hacer morar un nuevo espíritu dentro de usted. Este es el momento en el que usted, siendo iluminado por esta buena noticia, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Dios encontrándote en el camino de la vida, es que hoy tú puedes decir sí a Dios, sí a Jesucristo, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No hay otra forma más de recibirle y de creer en Él, sino por el acto soberano de Dios, el creador del universo, el Padre de los espíritus. Tú que eres espíritu, que tienes un alma y vives dentro de un cuerpo, tú que eres creación de Dios, imagen de Dios, hoy Dios está tocando las puertas de tu corazón y alumbrándote con la luz de su evangelio, para que por su gracia y solo por su gracia tú puedas ser salvado, reconciliado con Dios. Entonces, llegamos a este punto acerca del mito de la libertad espiritual, que el hombre por sí mismo no puede decidir. El hombre es una raza caída, su corazón es malvado y no está en poder de decisión, pero Dios lo alumbra con su evangelio, despierta su conciencia, trae libertad a ese albedrío que tenía el hombre antes de la caída. Adán fue creado con libre albedrío. Él fue creado con poder de decisión, porque Dios no creó un robot de que le obedeciera de una manera programada. No, Adán decidía cada día obedecer a Dios, caminar con Dios, honrar a Dios, agradar a su Creador. Pero un día tomó la decisión y comió del fruto prohibido, y desobedeció aquella única ley. El día que comas de este fruto, ciertamente morirás. Posiblemente Adán miró su cuerpo y dijo, mira que no caí muerto, pero su muerte inmediata fue la espiritual. Y a partir de ese momento el hombre comenzó a envejecer, comenzó a enfermar y comenzó a morir. Es entonces que la muerte física no se dio en el momento, pero sí la espiritual. Y cuando el hombre está muerto espiritualmente, no puede tener comunión con Dios. Puede tener filosofía, puede tener su forma de creer en Dios, puede tener su religión, pero no una relación y una comunión íntima con Dios, porque para ello Dios, su espíritu, debe estar dentro de nosotros. Ningún hombre puede tener comunión con Dios si Dios no está dentro de él. Y la única forma que Dios por el Espíritu Santo puede estar dentro de nosotros es cuando creemos. Y la única forma de creer es cuando nuestro libre albedrío es desatado, es liberado, y por la luz del Evangelio nosotros somos despertados en nuestra conciencia para decirle sí a Jesucristo. Y este es el momento en el que tú puedes decirle sí a Jesucristo. Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El día que tú estés en el cielo, tú dirás, Dios llevó el Evangelio a mi vida, utilizó personas y circunstancias y dije sí a Jesucristo. Pero si algún día otras personas no van a estar en el cielo, sino en el infierno, en la condenación eterna, no será que estarán allí diciendo, aquí estoy porque a Dios así lo quiso. No, está la responsabilidad humana.
Está el poder de decisión cuando Dios te iluminó con el Evangelio y te impartió su vida y tú dijiste no. Pero puedes decir sí y puedes decirlo de esta manera. Señor Jesús, hoy creo en ti, tú eres el Hijo de Dios y te hago el Salvador de mi vida. Entra a mi corazón, lávame con tu sangre, perdona mis pecados. Yo recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Toma mi vida, toma el control de mi vida, todo lo que tengo y todo lo que soy, lo entrego a ti. Creo en Dios, creo en Jesucristo, mi Salvador. Amén. Muy bien, vamos a continuar en los próximos programas con temas como este y esperamos que también nos visites en nuestra congregación. Tú ves ahí los números de teléfono, en nuestra página web y te esperamos siempre en este tu canal de Ciudad Bendición. Eres bendecido en Cristo Jesús, Señor.